En un pequeño pueblo de Inglaterra, en 1974, un crimen horrendo conmocionó a la nación. Un hombre común, Michael Taylor, se convirtió en el centro de uno de los casos más perturbadores relacionados con exorcismos y trastornos mentales. Hoy exploraremos la oscura historia detrás del exorcismo de Osith y sus fatales consecuencias. Bienvenido, mi oyente, a un nuevo vídeo. Como sé que a muchos de vosotros os gustan estos tipos de vídeos, aquí os va la historia en detalle de Michael Taylor. Pero antes de comenzar, pedirte un pequeño favor. Si te gusta este tipo de vídeos, apóyalo con un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias. Y ahora sí, sin más dilaciones, comenzamos. En la foto estás viendo a Michael Taylor, de 31 años por aquel entonces. Michael estaba casado con Christine y tenía 5 hijos y un perro como mascota. Recientemente la familia se había trasladado a Osith, un pequeño pueblo ubicado en Inglaterra. Los vecinos consideraban a los Taylor como una de las familias más agradables del vecindario. Michael era descrito como un sujeto amable, de buen carácter, así como excelente padre y esposo. Aunque había versiones de que padecía crisis regulares de depresión, provocada por sus dolores clínicos de espalda, ya que le impedían realizar su trabajo con normalidad, pero no llegando a ser nada serio. Nunca hubo indicio de que algo anduviera mal en casa de los Taylor. Sus amigos decían que se respiraba una atmósfera tranquila de alegría y satisfacción. En Osith había cierta predilección por la religión. Muchos de sus residentes eran fieles devotos que acudían a misa cada semana. Sin embargo, los Taylor no solían asistir asiduamente, solían ausentarse de los servicios religiosos que ofrecía la parroquia del pueblo. Pero esto cambiaría cuando Barbara Warman, una de las amigas más cercanas de Michael, lo introduciría en un grupo religioso llamado Sociedad Cristiana de Estudios. Bajo el liderazgo de Mary Robinson, una joven de apenas 21 años, la sociedad ofrecía una religión abierta y, por encima de todo, se identificaban como un grupo de estudio bíblico. Michael mostró mucho interés por las reuniones que hacía el grupo semanal, encantado con los discursos de la joven Mary. Él también se dedicó a dar testimonio y a ofrecer conferencias. Pero rápidamente todos se darían cuenta que sin duda se había enamorado de Mary Robinson, ya que los otros miembros habían notado que su comportamiento era inapropiado e intentaron excluirlo. Pero Michael se defendió negando haber tenido cualquier tipo de falta. Estaba claro que al pasar mucho tiempo juntos se había convertido en el favorito de la líder, Mary Robinson. Poco tiempo después, los miembros del grupo también notarían el súbito cambio en la forma que Mary dirigiría el grupo, ya que empezaría a recurrir a algo que ella llamaba el poder de Dios, para exorcizar a personas que hubieran pecado, y hablaba también en lenguas misteriosas. Además, también empezó a argumentar que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella misma con Michael habían inventado. Con toda seguridad, Mary empezó a afirmar tener la habilidad de ver pequeños duendes entrando y saliendo de las personas, diciendo que estos se escondían en sus carnes, intentando poseer a los individuos y atrayéndolos al mal. Si, como escuchas, a Mary se le estaba yendo un poco de las manos el liderazgo. Por ese entonces, Mary y Michelle estaban convencidos de que determinados rituales podían sacar a estos supuestos duendes y expulsarlos. Y con ello crearon un ritual de poder llamado Golden Dawn, el cual, según ellos, debería realizarse con la luna nueva. Para este se realizaría con una daga de hierro y una vasija en la que se recogía sangre. En otro se invocaba el nombre de diversos ángeles para que expulsaran los demonios y a los pecados. Las cosas en el culto empezaban a ponerse un poco turbias, lo que acabaría por incomodar a la mayoría de los miembros del grupo, que terminarían abandonando la sociedad. Sin embargo, unos pocos aún se mantendrían fieles a las enseñanzas de estos lunáticos. Michael se quedó en un grupo que poco a poco pasaría a ser un culto.
Su esposa Christine y sus hijos ya no asistían a este tipo de reuniones, que fueron trasladadas al sótano de una casa particular y que ya no se hacían en lugares que había cedido la diócesis. Y como era de esperar, las cosas no tardarían en ponerse aún más espeluznantes, ya que el comportamiento de Michael cambiaría de forma radical con su familia, convirtiéndose en un padre completamente diferente, callado, nervioso y agresivo. Christine estaba convencida de que el grupo le estaba ejerciendo una influencia negativa, y como cerecita del pastel descubriría que Michael había abandonado su empleo para dedicarse a un nuevo emprendimiento. Este era escribir junto con Marie un nuevo evangelio. Y si piensas que las cosas no podían ir aún peor, espera, mi oyente, que este es solo el principio del caos. El problema llegaría a un punto en que Michael abandonaría a su familia, alegando que necesitaba irse de retiro espiritual donde ayunaría para buscar la iluminación. Indignada por el comportamiento de su marido, Christine lo acusó de estar manteniendo una aventura con Marie. Michael en ese momento huyó descontrolado, se subió a su auto y se alejó de Christine a toda velocidad. Y así pasaron días sin que Michael diera señales de vida. Su mujer lo acabaría notificando a la policía, pero parecía como si a él se lo hubiera tragado la tierra. Se volvió a saber de Michael un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había recibido una presencia demoníaca intentando apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer actos terribles. Marie, sin dudarlo, aceptó cuidar de él, empleando para esto uno de sus rituales de exorcismos. Durante el ritual, Michael explotó en una ira ciega, al punto que se vieron obligados a detenerlo para que no agrediera a Marie. Los testigos del ritual aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños, utilizando diferentes voces y que incluso llegaría a levitar. La versión de Marie sería la siguiente. Ella llamó al poder de Dios para que intercediera en liberar a Michael de cualquier entidad diabólica. Fue entonces cuando las facciones de Michael cambiaron, casi parecía una bestia. Manteniendo sus ojos en mí con una mirada furiosa, le ordené al demonio que abandonara su cuerpo, pero él empezó a gritar y a escupir. Michael hablaba lenguas extrañas y logré ver una figura sobre él, un demonio con alas y cuernos. Se posaba sobre su cuerpo como una sombra. En ese momento sentí hedor del azufre. Pedí a Jesús que arrojara a la bestia al infierno. Solo entonces Michael se tranquilizó. Por su parte, Michael indicó no acordarse de nada. Los testigos confirmaron que él estaba muy alterado, pero no pudieron observar ningún ente diabólico o sentir el olor a azufre que Marie describía. Pese a todo, Michael recibió el perdón de Marie Robinson y lo llevaron de vuelta a su casa. Su familia, a pesar de todo, lo recibió con alivio. Michael les prometió que todo iría bien de ahí en adelante. Días después, Michael pasó varios exámenes y parecía gozar de una excelente salud física. Pasaron 3 semanas sin el más mínimo inconveniente. Pero entonces empezó a dar señales de que las cosas andaban mal otra vez. Michael despertaba a gritos en mitad de la noche. Empezó a alimentarse con carne cruda. Rompía los muebles de la casa y hablaba en lengua desconocida. También reía como un loco. La situación en la casa de los Terlos se había vuelto tan desesperante que Christine decidió enviar a sus hijos a casa de unos amigos y solicitó ayuda a los vecinos para poder atar a su esposo a la cama. Todos sabían ya en el barrio que Michael estaba perdiendo la cabeza y que podía ser peligroso si estaba libre. Marie entró en contacto con varios sacerdotes, afirmando que fuerzas demoníacas se habían apoderado del cuerpo de Michael y que su alma estaba en grave peligro. Y el párroco local fue llamado para poder hacer una visita a Michael. Este quedó muy sorprendido con lo que vio allí. La casa estaba helada. Adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael parecía un animal. Rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas. Escupía, babeaba y mordía a todos los que se le acercaban. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos, pero nadie se atrevía siquiera a acercársele.
Alarmado por la situación, el párroco escribió una carta en la que recomendó realizarle un exorcismo. En general, este tipo de peticiones requieren realizar un examen completo y una revisión antes psiquiátrica. Pero por sorpresa, el obispo de Yorkshire le otorgó el permiso sin haber realizado las pruebas anteriores. Se convocaría a dos religiosos, el ministro Peter Baines y el reverendo Raymond Smith. Estos fueron los solicitados para ejecutar el exorcismo. Inició el ritual a la medianoche del día 5 de octubre de 1974 en la iglesia de St. Támesis, donde se encontraba Michael después de ser trasladado bajo los efectos de potentes sedantes. Esa noche los dos sacerdotes serían puestos a prueba como nunca antes. Apenas arrancó el exorcismo, Michael sufrió una serie de convulsiones incontenibles en los que mordía, escupía y se arañaba, acabando por atarlo a un banco de madera para poder inmovilizarlo. Durante 8 horas, Michael o el ser que lo estaba poseyendo recibió oraciones, fue rociado con agua bendita y fue obligado a abandonar el cuerpo. El reverendo Smith estaba convencido de que se hallaban más de 40 demonios en el cuerpo de Michael. Estos supuestos seres se jactaban de haberse instalado en Michael y obligarlo a hacer cosas horribles en el periodo en que se había asentado. Una vez amaneció, los sacerdotes agotados se retiraron a descansar dejando solo a Michael atado, decidiendo proseguir el ritual por la tarde, pues pensaba que algunas entidades aún continuaban dentro de su cuerpo. Su esposa Christine visitó la iglesia durante el ritual y quedó impactada por lo que vio. No reconocía a su esposo. Durante el ritual, uno de los demonios que hablaba a través de él contó que él los había invocado y que por eso tenían derecho a quedarse allí el tiempo que quisieran. También proclamó que antes de irse acabarían con alguien y se lo llevarían al infierno. Agotados nuevamente por la segunda sesión, los sacerdotes se retiraron a la sacristía a descansar, mientras una enfermera le dio un calmante a Michael para que pudiera dormir. Y aquí es cuando todo se volvería aún más tenebroso. Lo que sea que dominara a Michael, ya fueran los demonios o una grave enfermedad mental, lo había dotado de una fuerza descomunal. Alrededor de las 10 de la mañana, apenas 2 horas después de que los sacerdotes se fueran a descansar, Michael consiguió zafarse de las ataduras y huyó de la iglesia sin que nadie se diera cuenta. Se escabulló por el vecindario y fue directo a su casa, donde su esposa estaba dormida en la habitación. Michael atacó a Christine de forma brutal, acabando con ella con sus propias manos, perforando sus ojos con la punta de un lápiz y mordiéndole el rostro de una forma salvaje. Cuando terminó, se fue contra su propio perro y créeme, mi oyente, que no querrá saber lo que hizo. Lo cual, saltémonos esta parte por nuestra salud mental. Una vez finalizada la carnicería, Michael salió completamente desnudo de su casa, cubierto de rojo de pies a cabeza, vagando sin destino y gritando como un loco frases del tipo «Está en la sangre de Satán». Sus vecinos aterrados llamaron a la policía y una patrulla llegaría rápidamente a la zona. Tras el forcejeo, 3 agentes de policías armados consiguieron dominar a Michael. Este todavía tenía una gran fuerza para poder resistirse. Dentro de la casa encontrarían la carnicería. Christine yacía sobre un charco. Pese a todo este horror, la tragedia podría haber sido mucho mayor, ya que los hijos de Michael tendrían que haber vuelto esa mañana. Pero, gracias a que uno de ellos contrajo la gripe, impidió que corriera la misma suerte que su madre y su mascota. Aquel crimen tan horrible, conjunto a la historia del exorcismo, hicieron añicos la tranquilidad que se respiraba en el pequeño pueblo de Ossett, provocando un frenesí en la prensa. El pueblo se llenaría de periodistas y reporteros. Michael sería enviado a un sanatorio mental y medicado con dosis masivas de relajantes. La diócesis de Ossett fue acusada por negligencia por no informar la existencia de una persona con una profunda perturbación mental, ya que tras los estudios, Michael fue diagnosticado con cuadros de esquizofrenia y psicosis. Pero aún así, la opinión estaba dividida, ya que quienes aseguraban que fue una posesión demoníaca y no una enfermedad mental.
Durante el juicio, Michael se encontraba totalmente sedado y con médicos a su cuidado. Él afirmó no tener ningún recuerdo de lo que sucedió el día en que falleció su esposa Christine, ya que alegaba estar bajo el control y fuerzas sobrenaturales que lo obligaron a hacer cosas que él normalmente nunca haría. Durante el proceso, el juez señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios como responsable directa por inculcar en la mente de un hombre perturbados ideas y nociones peligrosas. Como cualquier legítima secta de fanáticos, los miembros de la sociedad habrían manipulado y forzado a Michael a creer que podría estar poseído. Se describió al culto como una pandilla de neuróticos alimentando la paranoia de otros neuróticos. Investigando el sótano de la sociedad, descubrieron manuales de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos y un cáliz con restos de líquido rojo. Ya sabes a qué me refiero. Y también había restos de cabras de sacrificios que se habían realizado. La residencia de Mary Robinson y de otros miembros sufrió vandalismo. Mary Robinson declaró en el juicio que uno de los objetivos de su sociedad era conocer y estudiar principios del ocultismo, como una forma de combatir a los demonios, negando que el grupo llevara a cabo misas negras o sacrificios en sus sótanos donde se reunían. Pero su testimonio sería contradicho por el de otros miembros que afirmaban que la sociedad sí realizaba rituales de invocación demoníacas. Sin duda, esta gente era toda una panda de psicópatas. El fiscal convocó psiquiatras que afirmaron que el ritual había alimentado las fantasías y creencias de Michael y que repercutió en su fervor religioso de forma negativa, provocando que en su mente retorcida él creara tales demonios y entidades sobrenaturales. El fiscal dijo que fue como intentar apagar un incendio con gasolina. Al final se concluyó que Michael era un enfermo mental y fue declarado inocente e incapaz de cumplir una condena en prisión común, por lo cual lo trasladaron a Broadmoor Security Hospital para criminales de mente. Se mantuvo allí durante 2 años y después lo transfirieron a Bradford Yola Infirmary, una institución de mínima seguridad donde permanecería otros 2 años. Pasaría un periodo de prueba donde los medicamentos resultarían eficientes para finalmente dejarlo en libertad. Michael siguió sufriendo de depresión, no haciéndose a la idea de que sus hijos no quisieran verlo. Me pregunto por qué será. Y acabó intentando desvivirse en varias ocasiones. Pero no, mi oyente, esto no acabaría aquí. En 2005, Michael volvería a ser noticia, con ingreso en prisión por agresión íntima contra una menor de edad, condenado solamente a 3 años de servicio comunitario y a 2 más internado en un sanatorio. Desde entonces, él abandonó Inglaterra y se desconoce su paradero. Y bien, mi oyente, cuando digo que personas así no debe estar libre entre nosotros, es a esto a lo que me refiero. No solamente librándose de haber acabado con su mujer alegando locura, sino que después acabó agrediendo a una menor. ¿Y tú qué piensas? ¿Es justa la condena que le dieron a este tipo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Y ahora sí, hasta aquí ha llegado la investigación de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Como siempre, digo, si fue así, házmelo saber con un like. Y pedirte encarecidamente que si aún no te has suscrito, lo hagas, ya que esto ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Espero que tu día sea fantástico. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.